Canal 24 Horas. Entrevistas 24 horas. Bien, una de las noticias que marcó la semana y también nos preocupó es la existencia de un sitio web, nido.org, que se publicaba ahí fotos de mujeres, fotos íntimas, amenazas, datos personales. Esta página tenía 10.000 inscritos, ya se bajó y se está investigando quiénes son los responsables detrás de esta red. Pero además no es solo la única plataforma que puede existir para compartir datos personales. La ministra de la Mujer, por ejemplo, habló de grupos de Telegram o también de WhatsApp, donde se da este mismo tipo de dinámicas. ¿Qué pasa con nuestros datos en Internet? ¿Qué pasa con las fotografías que compartimos? ¿Cómo proteger nuestra información? Todo eso se lo vamos a preguntar a René Carachi, experto en ciberseguridad de Novared. René, gracias por estar con nosotros acá en Semana 24. Buenos días. Bienvenido. Gracias por invitarme. Ay, René, ¿por dónde partir? Este es un tema que, bueno, a raíz de lo de Nido, está en el tapete ahora, pero ya ustedes me imagino que llevan mucho tiempo trabajando en esto de la seguridad de los datos, de la seguridad de nuestras fotos, de lo que decimos en redes sociales, etcétera. Primero, ¿se podría haber evitado algo como esto? Porque aparentemente esto es un símbolo o una consecuencia de los tiempos, ¿no? Que estos datos estén en Internet, porque la gente sube de repente cosas que no debe. Primero, ¿cuál es tu mirada de lo que ha ocurrido con nido.org? Hoy día vivimos en la era de la información. Hoy día el dato, la información, es probablemente el elemento más valioso en la economía. Entonces hoy día es algo que es difícil de evitar. Hace 20 años, en el fondo, las empresas más avaluadas en la industria eran las empresas petroleras, las empresas financieras. Hoy día las empresas de más valor en el mundo son las empresas que manejan la información, los Google, sí, los Amazon, son las mayores 5. Entonces hoy día vivimos vivimos rodeados de información. Nuestra información navega por la Internet en todas partes y prácticamente no existe control. Entonces, súper importante el tema de las regulaciones de este tipo de temas y la educación de la gente de cómo publica, cómo se maneja, dónde está mi información. Claro, estamos al debe en cuanto a legislación, ley de protección de datos, también cambios al Código Civil, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos proteger? ¿Sobrepublicamos nuestra información? ¿Tener las redes sociales abiertas de nosotros es un peligro en estos momentos? Es un peligro enorme. Cuando tú publicas una fotografía en una red social y no te preocupas de que tu perfil tenga la privacidad adecuada, esa fotografía o cualquier información que tú publiques ya no es tuya. Ya no es tuya, está en la Internet. Y no hay cómo recuperarla tampoco. Y no hay cómo recuperarla. Una vez que ya la pierdes, no tienes ninguna forma de recuperarla. Por eso es súper importante la educación. Y la educación, como todos, parte en la casa. Nosotros yo soy padre de 3 hijos en el fondo. Y estando además en el medio de la tecnología, soy súper preocupado de que mis hijos, por ejemplo, no utilicen redes sociales. Tú sabes que las redes sociales no pueden, Facebook creo que en general las redes sociales políticas tienen un mínimo de edad. Niños de menos de 14 años no pueden crear cuentas en el fondo. Eso es por algo. Porque lo que estamos entregando a un niño en el fondo es una puerta abierta al mundo, donde las consecuencias de compartir la información no tienen límite. No, y en el mundo hay gente buena y gente mala, esa es la verdad. Ahora, René, me parece, vamos a volver a eso del tema de los datos y cómo manejamos nuestros datos, porque eso tiene que ver con educación también. Pero en este caso, ayúdame con esto, me parece que hay una diferencia, porque en el caso de nido.org, por lo que he podido leer hasta el momento y por algunos comentarios que me han hecho algunas personas, aquí se utilizaban redes sociales cerradas, por ejemplo, como Telegram, para ponerse de acuerdo entre varias personas y tratar de identificar a alguien, no solo a través de sus redes sociales, si es que esta persona, hombre o mujer, las tenía abiertas o no, sino que también a veces llegaban al límite del mundo físico, real, donde perseguían a la persona, le sacaban fotos, decían, ojo, esta persona se llama tanto, trabaja aquí, este es su horario de salida, vamos por ella, o personas que también, exparejas, que subían fotos de mujeres en este caso, en temas íntimos, que son fotos que ellos tenían o que le habían llegado por alguien y también las subían. Entonces aquí hay diferentes tipos, me parece, de conductas que yo no sé si son constitutivas todas ellas de delito, y eso también se está discutiendo ahora, ¿no? Exactamente. Hoy día existen vacíos legales con respecto en particular a compartir imágenes
privada sin consentimiento. Exacto. Hoy día eso no es delito. Hoy día eso no está dentro del Código Civil. Código Penal. Código Código Penal es el que se busca cambiar. Si Lamentablemente soy ingeniero, entonces en el tema legal uno puede errar, puedo equivocarme. Entonces existen vacíos legales en ese sentido. El tema del acoso también es un tema que no está adecuadamente regulado y adecuado a los desarrollos tecnológicos de los otros años, de toda la historia que estamos viviendo hoy día, en el fondo. Entonces, claramente nos enfrentamos a desafíos nuevos y como país, y ahí vuelvo al tema, estamos bastante atrasados en estos temas. En el fondo. ¿Y qué pasa con nuestra policía de investigaciones? ¿Cuál es su análisis? Porque según la Asociación de Abogadas Feministas, que también presentaron denuncias ante el Ministerio Público, este tipo de página existía por lo menos hace 5 años. O sea, hay una demora quizás en pesquisar estas plataformas. Y Anonymous, por ejemplo, actúa antes, habla antes, dicen que los van a bajar. ¿Estamos atrasados en cuanto a nuestra quizás ciberseguridad? La PDI tiene un área estructurada, formada y enfocada al tema de delitos informáticos. Nosotros como en Novared, como empresa, trabajamos en conjunto con ellos, colaboramos, no es que trabajemos, sino que colaboramos en este tema. Ellos tienen un área realmente dedicado a esto, pero la impresión que tengo es probablemente que no es lo suficientemente grande para conseguir manejar la avalancha de delitos que se están... De ciberdelitos que se están configurando. Claro, no es solo esto de protección de datos, también vemos lo que pasa con los bancos, las estafas. O sea, hay falta un quizás departamento, una unidad más grande de la PDI en cuanto a ciberseguridad. Existe un departamento, ellos trabajan muy bien, están bastante avanzados, tienen tecnologías adecuadas para hacer esta investigación, pero claramente es un tema que debería potenciarse aún más. Sí, pero también son las prácticas, creo yo, también son las prácticas que tienen las propias empresas, en el fondo, muchas veces en términos de ciberseguridad. También deberían aumentar su nivel. No solamente tiene que ver con las policías en este caso, sino que tiene que ver con las propias prácticas internas. Es que en este caso, el caso de Nido.org, estamos hablando de personas. El caso de Nido, es otro tema. Por eso digo, en el caso de la empresa es distinto, porque también ellos tienen su responsabilidad, en el caso de las personas es distinto. Ahora, el tema central, creo yo, tú lo tocaste inicialmente, René, que tiene que ver con la educación digital. Que ahí tenemos un vacío tremendo, y eso no tiene que ver con algo legal, eso tiene que ver con una cuestión que parte en la casa y que sigue en el colegio, y que aparentemente hoy día no existe, y eso no es porque no se quiera, es porque muchas veces no existe. Los papás, muchos no saben qué cosas recomendar, ellos mismos tienen a veces prácticas que son inseguras en internet. Así es. ¿Para qué decir los colegios? Entonces, ¿qué se puede hacer por ese lado? Ahí tenía un mundo de crecimiento importante. Yo creo que existe un mundo de cosas por hacer. Primero a nivel casa, como te dije, y después a nivel colegio. No existe ninguna norma, no existe educación ahí. Existen hoy día ONGs que están muy preocupadas de este tema y sí, están empujando ese tipo de temas en el fondo. Campañas públicas. Pero en cosas concretas, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, René, a los papás? Que es lo mismo que haces tú. La cantidad de prácticas son infinitas. Las passwords. Las más importantes. El password. Ajá. El manejo de los passwords de acceso a tus redes sociales. Yo a veces peleo hasta con mi señora cuando me dice el password es 1, 2, 3. Muy fáciles. O sea, ocupar passwords que no sean fácilmente adivinables para que el acceso de gente que quiera hackear mi cuenta no sea fácil. Cambiar los passwords cada cierto tiempo, por ejemplo. Mi banco, por ejemplo, el banco que yo uso me obliga a cambiar el password una vez al año. Las recomendaciones son cada 3 meses. Las recomendaciones que nosotros entregamos para nuestros clientes es cambiar password cada 3 meses. Porque los passwords finalmente se transforman en muy fáciles de obtener. Claro. El uso de las redes Wi-Fi, por ejemplo, el uso de las redes Wi-Fi abiertas. Las públicas. Las redes públicas. Es muy peligroso. Muchos hackers utilizan redes públicas abiertas para intervenir equipamientos. Por ejemplo, ustedes navegan, yo le hago una pregunta, ustedes navegan mucho por los computadores, pero también navegan por su teléfono celular. Exacto. Sí. ¿Tu teléfono celular tiene antivirus? Lo tengo. Yo creo que el mío no. Tú me dices que te dedica al tema de tecnología, pero la gran parte de la gente no tiene un antivirus en su Entonces, teléfono ¿son vulnerables nuestros teléfonos celulares sin un antivirus? ¿Pueden hackearlos? Ahí no necesitas un experto para responderte. ¿Vulnerables a qué? ¿Pueden llegar a nuestras fotografías o pueden llegar a nuestra cuenta del banco que tenemos? ¿A qué tipo de vulnerabilidad llega? Nosotros como compañía hacemos una demostración para nuestros clientes donde intervenimos un teléfono celular. Y somos capaces, lógicamente con técnicas de hacking ético, esto es ético, digamos, pero hay gente que lo usa de mala forma, y somos capaces de tomar el control del celular,
usar la pantalla y grabar la cámara, escuchar, intervenir todo el teclado, todo lo que la persona teclea. Y esto se hace fácilmente con una descarga de un software ilegal. Tú bajas una aplicación que no sea una aplicación legal y un hacker puede tomar control de tu teléfono. Por eso que siempre se recomienda bajar aplicaciones de las tiendas oficiales y no bajar las APK famosas que pueden tener virus o phishing, un montón de cosas más. Ahora, volviendo al caso de Nido, porque mucha gente y muchos papás se preguntan, bueno, ¿qué más puedo hacer? Tú mismo decías ahora que a tu hijo pequeño tú no los dejabas usar redes sociales. Bueno, ¿qué hacer cuando tu hijo ya es adolescente, ya te hace un poquito menos de caso y quiere participar de ese mundo digital? ¿Qué recomendaciones les da a sus papás con esos hijos que van entre 10 y 20 años, niños y niñas, ¿no? Que son, me imagino yo, los más afectos a este tipo de cosas, ¿no? Esto es súper práctico, porque mis dos hijos mayores tienen 15 y 17. Mira. Así que hay que darles la libertad, primero que nada. Es muy feo estar interviniendo en las redes sociales. Ojalá poder seguirlos, ser amigos de ellos para ver un poco lo que están haciendo. Pero básicamente conversar del tema. Esto es educación. Es lo mismo que hacemos con nuestros clientes, es educarlos. Educarlos con el ejemplo, procurar y estar seguro de que ellos no están con sus perfiles abiertos a la internet. Apoyarse entre los padres también, conversar. Nosotros conversamos mucho entre los padres, entre el grupo de amigos de los papás de los chicos, para ver en qué están los chicos, qué están haciendo, cómo se están juntando, qué están publicando. Apoyarse mucho en los grupos de los colegios, conversar este tema en el colegio. Sí, pero eso es para los papás, pero también hay que señalar que Nido.org también tenía personas mayores de edad. O sea, uno como mayor de edad o como adulto muchas veces comparte información que puede ser usada por gente inescrupulosa. Es importante que los papás vean lo que pasa con sus hijos, pero a veces hasta uno mismo tiene sus redes inseguras. ¿Cómo manejarnos mejor también al respecto? Porque muchas veces hasta por trabajo, quizás quienes trabajamos en medios de comunicación tenemos redes sociales abiertas. Entonces, ¿cómo proteger también esos datos cuando nuestras redes sociales son abiertas? ¿Cómo saber qué publicar, qué no publicar? ¿Se puede recuperar una fotografía que uno publicó en alguna red social, cerrarla por completo? ¿Qué pasa? Lo que se recomienda en esos casos, por ejemplo, es tener dos redes. Si tú tienes una red por trabajo en la cual tienes que tener un perfil abierto, ten un perfil de trabajo donde la información que compartes es la relacionada con el trabajo y ten un perfil que sea tu perfil personal. Para ese perfil personal cerrado, ahí publicas las cosas. Ahora, de nuevo, mucho cuidado con las cosas que publicas, inclusive en tu tema personal, porque eso que tú publicas o marcas a un amigo pega eso y lo comparte, agarra eso y lo comparte, también puede ser peligroso en el fondo. A mí lo que me llama la atención y quiero saber tu opinión al respecto es la facilidad con la que hoy día, sobre todo la gente un poco más joven, no quiero sentirme como un viejo, pero generalmente la gente más joven aparentemente tiene una cierta facilidad o se desprende muy fácil de imágenes propias con poca ropa. No tienen mucho, no valoran mucho la intimidad quizás, porque hoy día está muy de moda esto de mandar imágenes propias con poca ropa, incluso a gente que no conozco tanto, conozco muchos casos. A mí me ha pasado que me han mandado de repente fotos de gente que yo no conozco y me manda una foto y yo quedo así como, no te conozco, me manda una foto como esta. Sobre todo pasa con la gente más joven. ¿Tú hablas con tus hijos al respecto de eso, por ejemplo, de valorar su intimidad, de valorar sus datos, su privacidad, no compartir todo aunque creas que la otra persona es de confianza, uno nunca sabe? Así es. Sí, es un tema de conversación y de nuevo es un tema de conversación que uno no solamente tiene que tener en la casa, sino que en tus círculos sociales, con los amigos, con los conocidos, en el colegio, en el fondo. Es un tema porque también, yo no sé si ustedes han tenido contacto también con parlamentarios al respecto, porque como les decíamos también aquí hay dos temas. Uno, educacional, que el de la casa lo maneja la familia, pero ya a nivel de colegio se maneja con política pública. Así es. Lo mismo con la persecución de ciertos delitos que quizás hoy día no están tipificados. ¿Hay acercamiento entre compañías que saben de seguridad, de ciberseguridad y se manejan en eso con los parlamentarios? ¿Hay conversaciones, hay asesoría? ¿Han trabajado ustedes con ellos? De hecho, creamos el año pasado una agrupación que se llama la Alianza Chilena por la Ciberseguridad. Ahí es un grupo de colaboración público-privado donde estos temas de privacidad de datos y temas de ciberseguridad, ciberataques, están siendo tratados. Tenemos reuniones periódicas donde conversamos estos temas y apoyamos al sector público y tratamos de empujar y colocar nuestra posición. Ese grupo ha estado avanzando. El tema de regulación
sobre la privacidad de los datos, un tema que nuestra regulación de privacidad de datos es del año 99. Sí, muy bien. El mundo era totalmente diferente el año 99. Europa es un ejemplo en ese sentido. Ellos lanzaron el año pasado una regulación en el año 2018, la GDPR, que es una ley de privacidad de datos, que hoy día es el estado del arte de la privacidad de datos. Hay un cambio de visión. La visión que ellos implantaron, que es lo que está haciendo tendencia a nivel mundial, es mi dato, mis reglas. Esa es la visión. O sea, yo soy el dueño del dato y yo decido, cuando te doy el dato a ti empresa, qué tú puedes usar con ese dato. Yo puedo controlarlo, puedo decidir, puedo borrarlo, y la empresa al cual le entrego eso está obligada a hacerlo. Entonces, lo que estamos mirando todos, lo que está mirando todo el mundo es el caso de Europa, pero estamos atrasados. Ellos son los que están más adelantados en esta normativa. Pero no tanto, fíjate, Brasil, yo viví en Brasil por 3 años. Ajá. Y Brasil lo que hizo fue súper práctico, pegó la GDPR, de hecho se llama LGPD, es la traducción exacta de GDPR, Ley de Privacidad de Datos. La tradujo, la adaptó y la implantó, y en 1 año, 2 años ya tiene una ley muy similar. René, justamente sobre los datos, estábamos hablando harto de las fotos que uno comparte, pero muchas veces compartimos información sin darnos cuenta. Por ejemplo, nuestra geolocalización. ¿Qué otros datos son importantes? La foto quizás es lo más obvio que uno comparte, pero ¿qué otra información nosotros estamos compartiendo sin darnos cuenta y cómo cuidarla? Yo siempre pongo el caso de las personas que se van de vacaciones, que publican en Facebook: estoy en el aeropuerto, me voy por 2 semanas a Miami. Ahí estás pasando una información súper relevante. Me voy con toda mi familia de vacaciones a Miami. Y una foto en el aeropuerto, todos felices. Ahí tú estás pasando una información que, si se hace pública, estás publicando al mundo que tu casa va a estar sola por las próximas 2 semanas, en el fondo. Entonces, cualquier tipo de información privada, tú mencionaste muy bien, geolocalización, tus gustos, dónde estás, dónde comes, dónde vas a divertir, toda la información que publicamos hoy día muchas veces hasta lo que uno busca para comprar después aparece como publicidad. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. O sea, uno dice el celular te escucha básicamente, porque uno lo que está pensando ya te lo va ofreciendo como publicidad. Es el negocio que tienen los grandes como Facebook, por ejemplo. Claro. Ellos empiezan a conocerte más de lo que tú te conoces a ti mismo. Tienen algoritmos que ya te conocen y te ofrecen cosas antes de que se te ocurra. Hasta lectura que uno puede... Y es por eso que Europa se dio cuenta de eso. Los europeos se dieron cuenta de eso y lo comenzaron a regular. Para que ni Facebook ni Google tengan realmente en control, sino que sea la persona la que decida el uso de eso. Hay multas millonarias. Por ejemplo, una de las mayores multas que se cursaron en el último año, la ley comenzó en Europa en mayo del 2018, fue a Google. En Francia le pasaron una multa por 50 millones de euros por no ser claro en cómo iba a usar la información privada de las personas. Pero si los datos ni siquiera son usados solamente en pautas de consumo, también pueden ser usados con fines políticos, y eso quedó súper claro también en la elección de Estados Unidos, por ejemplo. Es bien peligroso. Pero volviendo al tema, por ejemplo, del cuidado de los datos personales, por la protección de la identidad y de la intimidad, etcétera, también creo que hay otra recomendación que a lo mejor nos puedes dar, que tiene que ver con que hoy día el dispositivo más usado en el mundo, por lejos, es el teléfono celular. Es un computador en tu mano. Cuando uno baja aplicaciones, y yo creo que a todos nos ha pasado, tú te das cuenta que cuando la bajas, para empezar a utilizarla, algunas lo ponen como condición, tú le das permisos a las aplicaciones para acceder a todo tu contenido, tu cámara fotográfica, tus fotografías, todo. ¿Qué recomendación hay ahí? Porque a veces uno dice, chuta, ¿vale la pena o no vale la pena? Y uno dice, sí, bueno, quiero ser parte de este grupo, así que o necesito esta aplicación. O no leo las condiciones y acepto. ¿Hay algo también que hacer ahí al respecto? Es un poco latero a veces, pero mi recomendación es siempre tratar de entender o leer lo que estamos firmando, no solamente dar un ok. Y eso, lo que pasa es que hoy día es imposible, porque tú te enfrentas al dar el ok y tienes un documento Word de 5 páginas que es imposible leer. Y es justamente eso lo que la GDPR busca normar. O sea, si yo voy a dar un ok, yo tengo que fácilmente entender cuáles son las implicaciones del ok de la autorización que estoy dando. Es ese tipo de normas que que hoy día están cambiando en el mundo. ¿Pero qué tiene cuando te dice, tú le das permiso a aplicación X para acceder a mi galería multimedia? Y es rechazar o permitir. De hecho, a veces ni siquiera te dan un Word, sino que es como una ventana que se abre. ¿Pero qué significa eso? Que esa aplicación puede sacar tu foto y usarla como quieran. Claro. Eso es en buen chileno, ¿no? Así es. ¿Tú qué haces en ese caso cuando te piden eso? Tú no instalas esa aplicación, tú dices, no,
no poner cancelar o paso? Porque hay algunas que te lo piden como requisito. Depende de qué quieras hacer con la aplicación, si es fundamental. Ahora, lo que hacen algunas protecciones en el móvil es que te detectan exactamente el riesgo de la aplicación que tú estás instalando en el fondo. Te dice exactamente cuál es el peligro de la aplicación que te está... Y esto te lo cuento como un caso personal. Yo tengo instalado antivirus, no voy a decir el nombre para no hacer propaganda, pero tengo instalado el antivirus en el computador y en el teléfono. Y me ha pasado algunas veces y a mí me llamó la atención porque yo siempre pensé que era un mito, pero para que también lo sepan ustedes, estaba ocupando el computador y me dice, hubo un bloqueo de parte del antivirus que dice, alguien intentó activar tu cámara. ¿Ves? Del computador, y esas son cosas que uno dice, no, esas cosas nunca pasan, que a quién le interesa lo que yo estoy haciendo, pero sucede, y lo mismo puede pasar con el teléfono, incluso los parlantes para escuchar también o el micrófono, ¿no? Así es. ¿Pasa eso o es mito el tema pasa. de los micrófonos? Yo te dije, nosotros hacemos una demostración éticamente de eso en hacking ético. Hacking ético. De hecho hay estadísticas, hay una estadística que dice que el año pasado en Chile hubo cerca de 160 millones de ataques. Eso significa un ataque cada 9 segundos. Aquí en Chile. ¿Y de qué tipo? ¿Hacia de qué todo apuntan? tipo. Ataques a personas, ataques a empresas, de un punto de vista más comercial, en el fondo, más de empresas. Cuando una empresa sube un site, un servicio a la web, dicen que la estadística es que no pasan 2 minutos hasta que alguien, generalmente son máquinas, generalmente son máquinas las que están tratando de hacer esto, trata de encontrar las vulnerabilidades para quebrar esa aplicación, o entrar o intervenir en esa aplicación. El tema es que yo creo que tienen impactos distintos, porque la mayor parte de los ataques son con fines económicos, Así es. con conseguir algún tipo de estafa o de sacarte dinero, básicamente es eso. Sin embargo, en este caso, y eso es lo que preocupa de Nido, es que son ataques concertados de personas comunes y corrientes. Aquí no estamos hablando de hackers, aquí no estamos hablando de alguien que te manda un phishing, o un malware, no, aquí estamos hablando de personas que quieren conseguir algo de otra persona y se ponen de acuerdo como más o menos para raptarla o pasan información o mándame fotos. O sea, eso es lo que más da miedo, porque son personas comunes y corrientes. Hablábamos de cuánta gente, 10.000 inscritos. 10.000 inscritos en esto, en esta comunidad. Llama la en esta atención comunidad. el número de personas inscritas. Y no estamos hablando aquí de expertos en ciberseguridad, digamos, estamos hablando de personas comunes y corrientes con malas intenciones derechamente que utilizan las bondades de las redes sociales para casi ponerse de acuerdo en delitos. Todavía hay que comprobarlo. Yo creo que también hay mucho fake en esto, pero hay mucho de realidad. Si no, lo que me imagino que tú también lo pensaste, el principal administrador de este sitio no se hubiese suicidado. Cuando pasó eso, él le aportó y que se investiga como principal responsable. El que se investiga, no se sabe que haya sido. El que se investiga entonces como principal responsable, dicen al menos que se suicidó en el metro. Por lo tanto, eso también le da mayor seriedad, creo yo, a esto, porque algo se está escondiendo, algo grave. O sea, hay mucho más por saber. ¿A qué voy? Hoy día las redes sociales son muy difíciles de manejar. Tú como papá me imagino que lo sabes. Y no solo por las que existen, sino por las nuevas. Hay redes sociales apareciendo a cada minuto y claro, los papás dicen, no, pero yo estoy vigilando el Facebook de mi hijo. Bueno, los hijos tu hijo no usa ocupan Facebook. Entonces también son recomendaciones que puedes darle a los papás. ¿Cuáles son las redes sociales que se están ocupando más hoy día? Les digo un dato, me acaban de actualizar a mí, yo estoy más viejo ya, me dijeron, oye, estáis atrasado porque ahora usan TikTok. Que es una aplicación, es una red social nueva, les paso el dato, pero bueno. Esa no la sabía. Te golpeé. ¿Cuáles son, René, entonces esas aplicaciones a lo mejor a las que los papás deberían estar mucho más al ojo? Ojo, que hay muchas aplicaciones nuevas, como la que mencionas tú, Snapchat, es algo que usan mucho los adolescentes. Pero si uno mira las estadísticas, hoy día la gran cantidad de delitos que se realizan por Facebook. Se realizan por Facebook. Aquí en Chile hay una estadística que dice que el 70 y algo % de los delitos de ciberacoso se realiza a través de Facebook, en Instagram, por Twitter, por email, pero la gran cantidad de delitos hoy día siguen siendo. ¿Tú revisarías como papá el WhatsApp, por ejemplo, o el Telegram de tu hijo si es que tiene cierta edad y es muy pequeño y ves que está usándolo mucho, por ejemplo, o que tiene un uso mucho mayor del acostumbrado? Yo en general trato de no revisarlos para mantener su privacidad. Pero de chicos nunca tuvieron WhatsApp. Es que ahora está pasando más nunca eso tuvieron que WhatsApp. Niños cada vez menores o niñas cada vez menores utilizan estas redes sociales o redes de microblogging y ven, no sé, tienen Telegram o WhatsApp y tienen muchos grupos y pasan mucho tiempo ahí. Entonces cuando tienen cierta edad y son muy pequeños,
yo creo que de repente ahí se podría eventualmente sacrificar un poco esa intimidad o no, o tú crees que todavía hay que respetar ese espacio. Lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que yo creo que siendo tan chicos no tienen que tener acceso a ese tipo de comunicación. ¿Cuándo recomendarías que un papá regale uno de estos celulares o que le dé acceso a los smartphones a los niños? ¿Cuándo puede ser tiempo prudente? Por lo menos, aquí voy a hablar de un punto de vista personal, ¿eh? En mi caso no antes de los 10 años. No antes de los 10 años. Y siempre acompañando un poco al niño que tú le pasas el conversar, usar, ver bien. Probablemente lo que tú puedes chequear es quiénes están en esas redes de contacto. Eso es algo que se puede chequear, sin tener que entrar en la privacidad. Mirar exactamente quiénes son los amigos de esos grupos. Hay otro fenómeno. Hablar mucho de la edad de las personas. El otro fenómeno que es impresionante, el tema de los juegos, del Fortnite. Nos leíste la mente también a nuestro editor. Sí, ese es un tema, y también aquí estoy hablando más como papá, porque hoy día también es una red, es definitivamente una red social. Porque también a través de eso conversan, tienen grupos, se conocen con gente y tú no sabes quién está al otro lado. Entonces también como papá tienes que aprender a jugar. Tienes que aprender a jugar, por ejemplo, y acompañarlo en el juego. Para saber en qué está tu hijo, tienes que aprender a jugar con él. Está exponiendo un poco. Es difícil igual porque muchas veces los papás o no tienen tiempo, quizás no tienen el interés de actualizarse en esas redes. O sea, y el problema es que somos muy malos. También, claro. Pero ¿qué peligros, por ejemplo, tiene ese juego? A lo mejor hay papás que lo han escuchado, pero no tienen que la idea de ahora cómo funciona. Fortnite, si nos puedes contar eso. Son millones de usuarios. Ahí el problema es que entra cualquiera. Los chicos arman sus equipos y compiten y pelean entre ellos en el fondo y conversan. De hecho yo tuve mi hijo, como te decía, yo vivía afuera, entonces mi hijo habla en varios idiomas, entonces de repente están hablando en español con uno, en inglés con otro y en portugués con otro. Entonces ahí siempre el consejo es: juega realmente solo con tus amigos. Juega solo con gente conocida. Con los que tú conoces en persona, digamos. Y si llegas a jugar con alguien desconocido, no hay problema, juega, pero no pases de eso, no pases del juego. No hables quién eres, no hables dónde estás, no hables tu edad, no entregues información personal, no te expongas. ¿Les pasa a veces, y esto te lo pregunto, les pasa a veces a tus hijos, por ejemplo, o a los niños que tienen comunidades virtuales, pero que de vez en cuando hacen reuniones físicas reales, digamos, del mundo virtual al mundo real? Es decir, oye, en nuestra comunidad de amigos de Fortnite se quieren juntar en el centro. Eso trato de que no le... Eso también me imagino que es una buena recomendación, ¿no? O sea, que los papás estén atentos que una cosa es el mundo virtual y otra cuando ya quieran pasar al mundo real, porque ahí es donde están estos depredadores sexuales a veces, ¿no? Dando vueltas. Sí. Y en el Fortnite hay niños de 10 años y hay gente de 35, 40 años en el fondo. Entonces, exactamente. Imagínate, redes sociales, sitios web, juegos online, o sea, hoy día hay muchas ventanas abiertas para que las personas puedan caer, digamos, como víctimas de algún tipo de abuso, de acoso, de trampa, etcétera. Difícil hoy día para ustedes, los expertos en ciberseguridad también, poder cerrar todas esas ventanas, porque son muchas. Es imposible. Muchas veces es imposible cerrar todas las ventanas. Uno tiene redes sociales antiguas, Fotolog, para los que tenemos más edad, o no sé, u otras. Y uno publicó cosas con menor información, quedaron las fotos ahí, se te olvidó la clave. ¿Es imposible recuperar, por ejemplo, esas plataformas, cerrarlas? ¿Qué pasa ahí con todas esas fotografías que uno dejó en la web sueltas? ¿Las perdimos finalmente? ¿Se arrepiente de algo, Vale? Hay redes sociales que a veces, bueno, no haber tenido. no sé, pero me ha pasado, amigos y todo. En general esas redes sociales siguen trabajando y las fotos quedan publicadas allá. Lo que tienes que hacer tú es ir es solicitar una recuperación de cuenta en el fondo, con ellos directamente, y después apagarlo. Pero borrar tu huella digital es muy... Pero lo que publicaste ya quedó ahí, ya es de esa empresa a pesar de que tú cierres la cuenta. Eso hay que tenerlo también en consideración con lo nuevo que uno va publicando, porque en general ellos te dan la opción de, antes de cerrar la cuenta, de borrar todas las cosas que tú publicaste. Claro. Pero es muy difícil, hay una especie de descontrol o una entropía tremenda en internet. ¿Cómo es todo ese término? Esto bueno. Porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque incluso si es que las personas no controlan lo que mandan, a veces ni siquiera, perdón lo que voy a decir, pero ni siquiera hay autoridades que saben controlar o mantener un filtro en lo que mandan. Cada vez, me imagino que todos tenemos grupos de WhatsApp, pasa que hay algún accidente, algún desaparecido, algún fallecido, y te llega la foto a los 5 minutos en grupos de WhatsApp, y eso son cosas que tienen equipos de seguridad que llegan al lugar de los hechos a más o menos como emergencia y tienen que tener esas fotos, digamos, para su investigación, y esas cosas se comparten en 1 minuto. Por eso yo digo que este es un cambio cultural. Es un cambio cultural que no solamente es de la familia, sino que es de políticas públicas, y finalmente es un tema que tiene que estar
regulado, que tiene que estar definido, es un tema que no es solamente país, sino que es un tema que es global. Hay desafío entonces. Y hay que tomar los ejemplos de las cosas, de los lugares donde se está haciendo bien. Hay un desafío político, de legislación, de cultural, familiar. O sea, son varias puertas. Y también personal, ¿eh? El autocuidado es relevante en estos casos. René Carachi, experto en ciberseguridad de Nova Red, gracias por esta conversación, estos consejos, estas recomendaciones. Y hay que reeducarse, hay que repensar en qué cosas compartimos en nuestras redes sociales. Lo que usted que fue más compartir, yo hablé, ustedes también hablaron, yo creo que eso es lo más importante, hay que conversar estos temas, hay que compartir y en ese sentido ir mejorando. Después por WhatsApp comentamos el fotolog de Valentina. Ya, nos vemos, dejamos hasta acá, no hablemos del fotolog. Ya, gracias René, que esté muy bien. Nos vemos. Entrevistas 24.